Gracias por su presencia. El Instituto Nacional de Antropología e Historia está muy feliz de recibirlos en este hecho, en este ciclo de conferencias en que estamos conmemorando los 500 años de la llegada de Cortés y los conquistadores y la formación del nuevo país. Al mismo tiempo estamos celebrando el 80 aniversario de nuestro instituto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y en diciembre reciente pasado cumplió nuestra Biblioteca Nacional de Antropología e Historia 130 años, por lo que a nombre del doctor Baltasar Brito, director de la biblioteca, les damos la más cordial bienvenida. Y como un hecho que nos parece que nos llena de orgullo y que hay que celebrar con mucha alegría, pues hoy tenemos a una invitada que ya nos ha acompañado en algunas otras ocasiones, la doctora Ana Rita Valero. Ella es licenciada y maestra en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es doctora en Historia y Etnohistoria por la UNAM. Ha desarrollado una amplia labor docente en varias escuelas, entre ellas y principalmente en la ENA, así como en la Universidad Pontificia de México. Es miembro de diferentes asociaciones académicas importantes, entre ellas la Real Academia Hispanoamericana de Ciencia, Arte y Letras, así como integrante de nuestro Centro de Investigaciones y Estudio del CIESAS, Antropología Social. Tiene una obra muy amplia, mucho de su trabajo lo ha dedicado en estos textos sobre la propiedad de la tierra, tanto en la Ciudad de México, el reparto de solares, como en los conflictos agrarios que se tratan dentro de los códices, como es el caso del Códice Izhuatepec. Su trabajo ha sido en mucho dedicado a la iconografía, pero creo que la mayoría de nosotros la conocemos por su destacado trabajo en la protección y la difusión del patrimonio cultural. Para nosotros, la doctora Ana Rita Valero es la directora del archivo José María Basagoiti Noriega, es nuestro archivo de notarías, de vizcaínas, que es un auténtico tesoro, una auténtica memoria del mundo. Entonces, pues justamente hoy, en este momento, para continuar con el ciclo de códices del encuentro, que le llamamos, es decir, de la conquista, del momento de la llegada de los europeos, ella nos va a hablar hoy sobre el Códice Azcatitlan, el inicio de la escritura bilingüe. Le dejo la palabra a la doctora. Muchas gracias, sin antes pedirles, por favor, que les demos la bienvenida con un caluroso aplauso. Gracias por tan brillante introducción, inmerecida. Gracias. Nos hemos reunido esta tarde para volver los ojos atrás y mirar uno de los atributos más brillantes de las culturas mesoamericanas. Me refiero, por supuesto, a sus códices. Y en aras de justipreciarlos en todo su valor, quisiera invitarlos a mirar aún más atrás, digamos hace 1000 o 1500 años, cuando aquellos que nos antecedieron en estas tierras, pues estaban en pleno proceso de diseñar su propia escritura, un ejercicio intelectual extremadamente complejo. Por eso es que, para percatarnos mínimamente de este portento del intelecto mesoamericano, pues no sobra recordar que uno de los mayores logros alcanzados por el hombre en su constante, imparable ambición de progreso, fue sin lugar a dudas el de la escritura. Miren, aquel momento en el que el hombre logró manifestar por medio de la escritura sus ideas y sus deseos o sus ilusiones o sus sufrimientos, pues adquirió definitivamente uno de sus bienes más preciados. Pero no fue fácil. Tan no fue fácil que fueron solamente unas cuantas culturas
las que en la historia de la humanidad lograron diseñar su propio sistema gráfico. Por ejemplo, los egipcios, los mesopotámicos, los habitantes de los valles del río Indo o del Amarillo en China y, para orgullo de todos nosotros, los mesoamericanos. Solo ellos fueron los únicos en el continente americano capaces de llegar a este portento. Desde luego al principio se trazarían solo algunas líneas para indicar direcciones o puntos y círculos para indicar cantidades. Más adelante empezarían ya a representar, pues no sé, la flora que los rodeaba, la fauna, los cuerpos celestes o incluso la figura propia. La cosa es que en Mesoamérica se escribió desde muy temprano. Estamos hablando de hace 1000 años o 1500. Hay testimonios arqueológicos indudables de la presencia de una escritura, por ejemplo, en Teotihuacán, que pudo haber sido un centro productor de códices importante. Por no hablar de la zona maya, que se precia de haber generado la tradición escrituraria más prolongada del continente americano. Pero además están los comentarios de los cronistas españoles, empezando por Pedro Mártir de Anglería, ustedes lo conocen. A él se le considera el patriarca de los historiadores de América porque fue el primero que empezó a escribir algo. Y es que él era miembro del Consejo de Indias. Nunca vino, sin embargo escribió. Y como miembro del Consejo de Indias, tenía el encargo de que los que regresaran de América a Europa, pues se reportaran con él para darle sus impresiones y sus informes de lo que habían ellos experimentado aquí. De eso es que entonces Pedro Mártir conoció pues a Colón, a Magallanes, a Américo Vespucio, y no solamente a estos grandes navegantes, sino también, no sé, a los evangelizadores que regresaban, a los soldados, a los burócratas que habían trabajado aquí, que se regresaban. Uno de estos burócratas, un tal Corrales, que había sido alcalde en el Darién, acabó su periodo aquí, se regresa, se va a presentar con él para hacerle los comentarios que por supuesto estaban salpicados de muchas cosas personales. Entonces este Corrales le contó a Pedro Mártir de Anglería que estando él un día sentado allá en el Darién, a lo mejor abajo de una ceiba, estando sentado allí, se le acercó un indio desconocido para él y asombrado el indio le preguntó: ¿qué? ¿A poco ustedes los españoles también tienen libros? El indio, lo que indica pues la cultura libresca que ya tenían aquí. Por no hablar de todos los cronistas que hablaron también en tonos muy asombrados, no sé, Cortés, Bernal Díaz del Castillo, López de Gómara, Mendieta, Sagún, Motolinía, todos hablaron en tonos elogiosos de los códices. Motolinía, por ejemplo, decía que los indios tenían escritas sus leyes en caracteres que solo ellos conocían, y Sagún lo mismo, Durán también. Sabemos, por ejemplo, de los códices mayas, lo dice Durán, Landa, que ellos acostumbraban registrar en sus códices su historia y oigan esto, sus ciencias. Y sí, tenían libros de medicina, de historia, de astronomía, de cronología y por supuesto de religión. Sabemos perfectamente que había bibliotecas importantes en toda la zona maya. Y algo parecido sucedía en la Mixteca y algo parecido sucedía aquí en el altiplano. Desde luego en Tenochtitlan las había. Pues ahí donde hoy es Palacio Nacional estaban los archivos de la corte tenochca, en donde se concentraban todas sus cartas geográficas, sus documentos sobre el tema fiscal de los pueblos sometidos. Sí, tenían un archivo en toda forma y probablemente en muchos otros puntos de la ciudad tenochca también,
pues, la intensa vida política y económica de Tenochtitlan así lo indica, ¿no? Y si seguimos con la lectura del entorno, pues ahí está el diccionario de Molina. Él recoge alrededor de 2 docenas de términos en náhuatl que hablan de libros, términos especializados como amoxcali, que quería decir librería, o amoxtlapuilo, que quería decir autor de libros, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo que había esta cultura libresca tan intensa, al mismo tiempo, paralelamente, había destrucciones. Ya desde tiempos de Itzcoatl, uno de los estadistas más distinguidos del Tenochtitlan, él mandó quemar todos los códices que habían juntado hasta entonces porque no le convenían políticamente. Fue una purga atroz. Y luego con Moctezuma I, Ilhuicamina, lo mismo, porque él quiso hacer ciertos cambios en el calendario que precisaban desaparecer los antiguos. Y luego después, naturalmente, las pérdidas sufridas a raíz de la conquista, ¿no? Empezando por el vandalismo que sucedía durante los combates, y vandalismo que ocurría en todas partes, y lo primero que hacían era quemar lo que había en los templos. O bien un acto que hasta la fecha lloramos, cuando entró Cortés, planeaba Cortés entrar a México para la toma ya de la capital. Como ustedes saben, pasaron por Texcoco. Él iba acompañado por importantes contingentes tlaxcaltecas. Entonces entran a Texcoco y los tlaxcaltecas inmediatamente se van al palacio de Netzahualcóyotl y le prenden fuego perdón, a los archivos de la corte más culta del altiplano. Nunca vamos a acabar de llorar eso. Más adelante ya, con la colonización, ya con los españoles ya más tranquilamente establecidos aquí, pues empieza a haber otra manera de ver a los códices desde la visión hispana. Antes los veían como objetos exóticos, interesantes, pero ahora ya establecidos aquí los van a ver con otros intereses. Ya van a ser documentos que les van a informar a ellos, cosas que están ellos necesitando para su arranque tan ambicioso en esta tierra, ¿no? Por ejemplo, Cortés. Pues Cortés tuvo la ventaja de haber usado las cartas geográficas de Moctezuma para trazar sus expediciones nuevas. Y por no hablar de que usó también todos los archivos fiscales del mismo Moctezuma para trazar los planes económicos, qué regiones convenía atacar, porque eran altamente productivas o cuáles no. De manera que ya van a entrar los españoles en un interés utilitario muy concreto. Y es que, como les digo, una vez ya instalados ellos aquí, se va a iniciar un periodo de una intensidad de interacción muy fuerte. Va a haber muchos negocios entre indios y españoles, de manera que van a tener que implementar una manera de comunicarse. Les surgía tener un instrumento de intercomunicación para poder llevar a cabo toda esa actividad económica tan fuerte que va a ir increciendo todo el tiempo. Es decir, van a demandar soluciones inmediatas. Urgía establecer esto, es un medio de comunicación, pero que pudieran leer ambas partes. En esas condiciones, los tlacuilos, los antiguos tlacuilos, con verdadera inteligencia y sensibilidad y visión del futuro, empiezan a aprender las nuevas técnicas. Y conservando sus valores tradicionales, conservándolos, van a añadir estas nuevas técnicas que van a estar aprendiendo ellos en ese momento,
y van a rediseñar la escritura. Van a volver a inventar una nueva escritura que dé resultado para ese momento preciso, no para el ayer, sino para ese momento el que están ellos enfrentando y que es necesario solucionar. Esos van a ser los códices del encuentro, como magistralmente le llaman ahora a esta serie de conferencias. De suerte es que los indios siguieron escribiendo y los españoles siguieron interesándose en sus escritos, pero los digo ya con otra visión, una visión verdaderamente práctica y enteramente independiente de lo que pudo haber sido un interés estético. Ahora lo que necesitan es comunicarse claramente entre las dos repúblicas. Y así como Cortés usó las cartas geográficas y los archivos fiscales y toda la República de Indios también, ellos usaron los documentos, sus documentos archivísticos como documentos jurídicos, como pruebas de derecho en la infinidad de juicios que se llevaron a cabo en ese entonces, promovidos por la República de Indios en defensa de su patrimonio, en defensa de su integridad fiscal, en defensa de ellos. Como saben, los juzgados no se daban abasto de la cantidad de juicios que había y las pruebas documentales eran sus códices. Y de hecho se siguen haciendo. Todavía en el Archivo General de la Nación se reciben comunidades que llegan a México a buscar sus antiguos documentos, también como pruebas de desahogo en los juicios o en las demandas o lo que se quiera llevar a cabo. De manera que hasta hoy siguen usándose esos. Y si antes se estaban escribiendo libros de historia, como el Azcatitla o como los mixtecos, por ejemplo, pues ahora también se iban a escribir nuevos libros de historia como este Azcatitlan que ahora vamos a ver. Y si antes se estaban escribiendo, no sé, códices de botánica, pues ahora también, porque necesitaban también intercomunicarse en ese campo, ¿no? Y ahí está el Baviano, que es un tratado de botánica y de farmacología, es decir, de la flora y las propiedades curativas de la flora mesoamericana. Por no hablar del Códice Florentino, una obra maestra que incluyó todo, incluyó temas de religión, de filosofía, de astrología, incluyó descripciones de la estructura política y judicial, o bien las solemnidades, los agüeros, qué sé yo. Es una obra enciclopédica con toda la extensión de la palabra. De manera que estos códices del encuentro son fieles ejemplos de esta escritura mestiza, heredera de las plumas indígenas de antes, pero también con la colaboración de las plumas de los frailes renacentistas de aquel entonces, que entendieron a la cultura y supieron cómo apoyar, cómo guiar, cómo estudiar, cómo entender. Es decir, lo que ahora se perseguía era, como reitero, es una nueva modo de comunicarse. Y eso exigió estas nuevas técnicas que aprendieron los tlacuilos, técnicas con otros criterios, por ejemplo, el sombreado, que no había antes, o con otras proporciones, por ejemplo, los nuevos diseños anatómicos, que ya tienen expresividad en los rostros y movimiento en los gestos que tampoco había antes. Es decir,
Lo que se perseguía ahora es abandonar el severo simbolismo de antes para adoptar un naturalismo renacentista que perseguía imitar la realidad, que era algo que antes no les interesaba. Entonces, con verdadero sentido analítico, los tlacuilos se percataron de las exigencias de ese momento y, desplegando una verdadera capacidad de síntesis, añadieron a su antigua creatividad el arte escriturario de España. Y en este proceso, ellos crearon un nuevo arte de escribir, una nueva forma de comunicación enteramente propia e inédita, estos famosos códices del encuentro que ustedes van a estar viendo a lo largo de estas conferencias. Son manuscritos plenamente biculturales, hechos por especialistas con gran sensibilidad, que tuvieron la capacidad de conjugar estas dos artes en un mismo papel. Y si antes se habían escrito libros rituales, adivinatorios, calendáricos, pues ahora se estaban escribiendo doctrinas, infinidad de doctrinas, y catecismos como los testerianos de Fray Jacobo de Testera. Y si antes se habían hecho libros de historia, repito, como el Azcatico, como, no sé, todos los mixtecos, pues ahora el Azcatitla, ¿no? Y si antes se había usado amate, o pieles, o lienzos de algodón, pues ahora se van a estar usando los papeles de Castilla, el papel castellano, como le decían, sentó sus bases de naturalización aquí, lo podían vender en los tianguis. En los tianguis había puestos de papel de Castilla, con papeles muy finos como era el blanco que le decían, o el amate, o el mate, o el gorolloso que estaba medio podrido y ya era muy barato. Lo que quiero poner ante la consideración de ustedes es cómo se integraron los dos aspectos. Junto al amate van a estar los papeles de Castilla, que también se van a usar igual. Entonces, como es evidente, la escritura indígena floreció, se incrementó, se engrandeció, y en ese proceso pues generó este nuevo arte. Entonces surgieron varios estilos, así como antes hubo el estilo mixteca, el borgiano, o el del altiplano, o el maya, pues ahora va a haber también distintos estilos. Va a haber el de la Escuela de México, por ejemplo, que aceptó inmediatamente las nuevas formas europeas, el vocabulario y la sintaxis y los estilos, de una manera verdaderamente ecléctica. Va a haber otra, que es la Escuela de Texcoco, que ellos no. Ellos, contrariamente a la Escuela de México, van a defender con vigor sus estilos tradicionales. Esta escuela texcocana es la que tal vez guarde más de lo de antes. Va a haber también la escuela de Tlatelolco, que como fiel heredera del Colegio de la Santa Cruz, pues naturalmente va a ser la más europeizada de los tres centros escriturarios del Valle de México. Hoy se cuenta con cerca de 500,000 de códices del encuentro. Son piezas invaluables que sirven para reafirmar reconfirmar las habilidades de un pueblo que tuvo la capacidad de desarrollar de manera enteramente autónoma el arte de escribir. Estos códices se encuentran en distintos repositorios, y aquí abajo de nosotros está la bóveda de códices de la biblioteca, que guarda un número importante. Está el Archivo General de la Nación, están, bueno, desafortunadamente, perdón por ser tan chauvinista, pero me encelo, están los de la Biblioteca Nacional de Francia, que tienen una cantidad importante también. Los hay en Inglaterra, en Alemania, en España, desde luego, varios en Estados Unidos. Pero sí contamos conocidos como de 1,000,000. Digo conocidos porque es muy posible que las distintas comunidades
hayan guardado los suyos. De repente aparecen, como el códice de Jicotepec que encontró Ostres de Apeán y que nadie conocía, y había estado guardado en la comunidad. Estos de la Biblioteca Nacional de Francia, por ejemplo, están guardados en su sala que le llaman ellos de manuscritos orientales, ahí en la Rue Richelieu. Y los del Archivo General de Nación, todos ellos se pueden consultar con toda tranquilidad, no tanto en Francia. Entonces, hay que llegar al Azcatitlán. Tal vez el primer poseedor del Azcatitlán fue don Fernando de Alba-Iztliz-Xochitl, como ustedes saben, miembro de la más alta nobleza texcocana, hombre muy activo en la política de entonces, estoy hablando de finales del 16, principios del 17, con una cultura importante, historiador, traductor, formó una riquísima colección de documentos indígenas, entre ellos el Azcatitlán. Hoy diríamos que Alba-Iztliz-Xochitl fue un bibliófilo. Cuando él muere, le pasa su colección a Carlos de Sigüenza y Góngora, poeta, matemático, astrónomo, historiador. Él es, desde luego, la más alta expresión del barroco mexicano. El primero en hacer conciencia sobre un sentimiento histórico de lo mexicano. Entonces él, al morir, le da su biblioteca a la Compañía de Jesús. Él a su vez había sido jesuita. Entonces quedan todas las colecciones estas con los jesuitas. Más adelante, 100 años después de esto, no sabemos de qué manera, pero parte de las colecciones jesuíticas se fueron vendiendo y las fue comprando un Lorenzo Boturini, un italiano que llega a México por distintas razones, conoce en México la devoción a la Virgen de Guadalupe, se interesa muchísimo, se enamora de la Virgen al punto que se va a vivir allá a la villa y empieza a conseguir documentos para poder hacer una historia muy bien fundamentada. Y al mismo tiempo lanza una iniciativa de coronar a la Virgen pontificiamente, y en todo esto, para poder hacer la coronación, empieza a ser una colecta, lo que enoja muchísimo a las autoridades virreinales. El virrey se enoja tanto que lo deporta de México, le confisca su colección. Entonces la colección tan rica va a quedar en la Secretaría de Cámara del Virreinato, incluso este códice. Más adelante, ya en el siglo XIX, llega un francés, Aubin, profesor de francés, que venía también a hacer distintas actividades en México, pero se empieza también a involucrar mucho con la cultura de acá, también se enamora de la cultura de acá, y empieza a comprar documentos, desgraciadamente, para México. Porque cuando se regresa a Francia, poco antes de mediados del siglo XIX, se lleva toda su colección, es decir, la extrae del país ilegalmente, porque ya había pasado, ya había una constitución mexicana que había legislado en torno al patrimonio de México y que prohibía la sacada de cosas. Él de todas maneras sacó esta colección, incluso desmanteló y desordenó las páginas y todo para que en la aduana de Veracruz no le dieran importancia. Se la lleva a Francia, allá en París la vende a un señor Goupal, y al morir Goupal, la viuda le dona este códice a la Biblioteca Nacional, como les decía, donde actualmente se encuentra, en la sala de manuscritos orientales. Del Azcatitlán sabemos que se elaboró en el Valle de México, tal vez hacia la última parte del siglo XVI,
con el objeto de reseñar la historia de los grupos mexica desde que salen del mítico Aztlán hasta llegar aquí a Tenochtitlan e instalarse allí después de 200 años de peregrinar. Narra la salida, las vicisitudes de la peregrinación y su establecimiento finalmente acá. Y si vemos esto desde el actual siglo XXI, no podemos menos de hacer una analogía con los sufrimientos de los migrantes que hoy tenemos, de los que somos testigos. Lo mismo exactamente fue con las tribus que salen de Aztlán, que peregrinan 200 años sufriendo y que llegan finalmente a un destino feliz. Está escrito en papel europeo, este códice, de estas hojas que son más o menos como tamaño carta de nosotros, 21 por 28. Las hojas estas no tienen el sello ¿cómo se llama? La filigrana, lo que pudiera darnos mayores precisiones en torno a una datación. Pero si miramos, ahora que ustedes lo vean, la caligrafía sí es muy particular de finales del siglo XVI, de manera que con toda pues, tranquilidad se puede datar en esa época, ¿no? Haciendo hoy una lectura global del documento, me atrevería a proponer que la información se divide en tres partes. Una primera parte, que va a ser la salida de Aztlán. Ahora sí, ya como le hago. Una primera parte que es la salida de Aztlán. Ahí tienen ustedes el cerro del lado izquierdo, rodeado de agua. Sabemos, si no fue de Aztlán, lo que sí parece ser muy, muy verídico es que salen de un lugar lacustre, es decir, de una isla, como se puede ver aquí en el lado izquierdo está el cerro con Huitzilopochtli en la parte de arriba, y completamente a la izquierda están los grupos de mexicas. Parece ser en una actitud de discusión de los grupos de mexicas, que se ve que entran en una acalorada discusión. Parece ser que uno de los motivos de la salida fue por problemas políticos. Otros dicen que fue porque un pájaro mítico les dijo que deberían de salir. Sea como sea, ahí están apenas en la discusión, todavía no toman la decisión. Pero en esta área de aquí ya están ellos decididos a salir y dejar Aztlán y irse en pos de ese nuevo destino, ¿no? Toman la determinación de emigrar en masa y cruzan el bloque acuático y se van al otro lado. Allí están entonces los primeros 4 grupos de las primeras 4 familias extendidas naturalmente que salen originalmente de Aztlán. Ahí va el remero, el símbolo de la salida. Si lo ven ustedes, tiene la sien una mancha roja, posiblemente aludiendo al sacrificio. Nos vamos a esta, que es una lámina verdaderamente brillante, donde ya han salido y empieza la caminata, ¿no? Están
ya son 8 familias o barrios que son los que van a salir, como está marcado allí: los Matlatzinca, los Tepaneca, los Chichimeca, los Malinalca, los Cuitlahuaca, los Xochimilca, los Chalca y los Huejotzinca. Son las 8 familias que mencionan los análisis de México y sus contornos, ¿no? La sección inferior de la lámina muestra a 11 personajes muy interesantes. Hasta adelante están 2 individuos armados para el combate, incluso aparte de que tienen ¿cómo se llama el escudo? Ayúdenme. Exacto. Aparte, tienen el Ixcahuipilli propio de un contexto militar. Es decir, está muy bien organizada la expedición. Adelante van a la vanguardia estos 2 individuos que indican que van protegiendo, y luego viene una serie de otros 9 personajes que son los Teomamate. Como ustedes saben, en la jerarquía social mesoamericana operaba en Calpulli. En la parte de arriba estarían los Teomamate, que eran sacerdotes que tenían el privilegio y el deber de cargar personalmente al Dios, lo que les daba una relación íntima con la divinidad. Y por ese alto rango en la comunidad es posible que estos Teomamate formaran parte también de una cúpula del poder político dentro de una estructura enteramente sacerdotal. De acuerdo a las Catitlan, una de los 4 es Chimalma, también está señalada allí, como se puede ver con su glifo antropónimo que tiene un chimali. Llama la atención que hubiera una mujer en esa estructura tan alta. Chimalma, una Teomamate. También llama la atención la participación femenina en este momento tan delicado para iniciar la peregrinación. Dicen que Chimalma era esposa de Mixcoatl, y subrayan tanto su personalidad política como su calidad de madre. Las 2 cosas a la vez. Motolinía habla mucho de ella, ¿no? Entonces ahí van ellos en la misión de salir. Las 8 etnias distintas, representadas o guiadas por los Teomamate y cuidadas por grupos de guerreros armados, ¿no? Nos vamos a la siguiente. Entonces, esta es la flora y la fauna que van encontrando a lo largo de la ruta. Caminar 200 años quiere decir que van a peinar un territorio grande, difícil también, en ocasiones agresivo. Aquí tienen otra vez las Teomamates encargadas de cargar a los dioses. Se repite la escena, pero ahora van a andar, como dice la caligrafía que está allí, dice: aquí se perdieron los mexicas, se perdieron en los cerros, en los bosques, en el lugar de las peñas, nomás por donde quiera iban los mexicas. Deben haber tenido arrepentimientos en la ruta, no conocían, no sabían, no tenían una luz, no sabían a dónde ir. Esta es una de esas pérdidas posiblemente, que muestra, se los puse para que vean ustedes, por ejemplo, la flora autóctona completamente un nopal. Por allá anda una biznaga, por aquí está un maguey, pero al mismo tiempo arriba ya son bosques de coníferas, de manera que es muy variado esto. Se van a enfrentar, por supuesto, a fieras, los ocelotes, van a estar rodeados también de aves, y de conejos, y de todo lo que pueden encontrar en un bosque, ¿no? Llama la atención también
esta escena donde se ven dos que están siendo pues, atacados por una de uno de los ocelotes, ¿no? Bueno, nos vamos a la siguiente, después de haber visto la belleza. Noten también, he omitido decirles, la maestría del Tlacuillo, la forma como tratan la figura humana, ellas con su huipil clásico y su peinadito de trencita se acostumbraba. El vestuario es importante a todo lo largo del códice porque es identificador, ¿no? Noten cómo tratan la naturaleza, ya en un plan completamente occidental. Jamás un tlacuilo 100 años antes se hubiera permitido estas libertades. Estamos hablando de otra forma de relacionarse y de comunicarse, ¿no? Vamos entonces ahora que va a tener lo que quiero que noten aquí es el desplome tan absoluto de la calidad estética en esta parte del códice. Todavía aquí sigue el tlacuilo poniendo el otli, el camino, con dos rayas paralelas como se acostumbraba y las huellas de piel descalzo. Pero ya el tlacuilo maestro, por alguna razón, deja el trabajo en manos de un aprendiz y por favor vean ustedes pues el cambio tan severo que va a sufrir el códice a partir de aquí. Las líneas son inseguras, no hay color, los rostros no tienen nada que ver con lo que vimos antes, solamente el tlacuilo maestro toma parte aquí en Cuauhxíhuatl. Ven la calidad de ella comparada con los personajes que tenemos acá. Está Cuauhxíhuatl, está con su gran huipil. Sabemos que es Cuauhxíhuatl porque en el tochómitl del huipil, ustedes saben lo que es el tochómitl, un cuadrángulo que los huipiles lujosos tenían al frente en el pecho. Algunos eran tan lujosos que los hacían de pelo de conejo, eran los más importantes. Bueno, ella parece tener uno y tiene el águila, por eso es Cuauhxíhuatl. Esta Cuauhxíhuatl era una hechicera, de manera que estamos aquí viendo que parte de los peregrinos pues había este ejercicio tan importante que era la hechicería, ¿no? Pero más que nada aquí lo importante para ustedes sería ver ese aspecto del plástico que va a sufrir el documento a partir de aquí. Es decir, van a ser varios los tlacuilos que van a trabajar en este. Un maestro que es el que empieza, luego declina la calidad y luego la vuelve a retomar, como se van ustedes a dar cuenta, ¿no? Seguimos con la siguiente. Cuando llega ya a Chapultepec, aquí donde estamos nosotros reunidos, como ustedes ven, está el glifo topónimo de Chapultepec, en el que está el grillo o chapulín, sobre el clásico tepetl que indica el lugar, ¿no? De este lado, en todas las láminas, en los fechamientos, aquí en Chapultepec van a estar alrededor de 25 años, pero ya hay un poco mejor de calidad, como también se puede ver. El tlacuilo lo puso saliendo del cerro de Chapultepec 3 ríos que se repartían en el Valle de México, ¿no? En esta parte poniente. Aquí lo que es también muy interesante ver es esta escena tan extremadamente dramática cuando los corren de Chapultepec, en el que fue tan fuerte la violencia que incluso los niños y las mujeres
participan en la conflagración, tratando de defenderse de una federación de tepanecas y polhuaques y xaltocan, que son los que están atacando a los mexicas en esta especie como de tular que había aquí. La cosa llega tan fuerte que detienen ¿cómo se llama? Xochitl, y a sus hijas, las princesas Chimalxóchitl y Tolpanxóchitl, que están aquí, como ustedes lo pueden ver, verdaderamente humilladas por el enemigo. La humillación va tan fuerte que las despojan de su huipil, las toman del cabello y las arrastran, y más adelante las matarán. Está Chilpanxóchitl y Tolpanxóchitl, bañadas en lágrimas, ¿no? Las fechas otra vez de lo prolongado que estuvo su estancia en Chapultepec, y acá está Coyoacán. Acá también es probablemente un mexica sacrificado dentro de toda esta escena de violencia. Acá nos llegamos a este se quedan en Tizapán, como ustedes saben. Y aquí están nuevamente las princesas con el Señor. Siguen en el plan de grandes humillaciones, los guerreros atacando. Y es cuando ellas van a cruzar, ya desesperados, tan desesperados que usan los chimalis para cruzar por el lago y llegar finalmente a la tierra firme de este lado. Aquí lo que pasó es que en Tizapán los contrata Coxcoxtli como mercenarios para que le ayuden en los combates. Ellos triunfan en un combate a Xochimilco, y Coxcoxtli, muy contento con este triunfo, les propone que tomen a su hija de regalo, a la princesa Tosi. Y ellos toman a Tosi, pero en vez de casarse con ella, la consideran tan valiosa que la sacrifican, la desollan y llevan la piel desollada ante Coxcoxtli en un acto de la importancia que le habían dado a la niña. Desafortunadamente no le gustó eso, como comprenderán, a Coxcoxtli, y los avientan definitivamente de allí. Los hallan ellos en sus balsitas, que son nada menos que los chimali, cruzando a la tierra firme, están cruzando el lago de México hacia la tierra firme. Y aquí tenemos otra vez la caída en la calidad gráfica del documento, pero lo importante aquí realmente es que esta dama tiene un bebé. Aquí está la cunita del bebé, y se llama ese punto donde nació este bebé Michoacán, donde ahora está la cosa esa de los deportes, ¿no? Que quiere decir el paridero. Aquí está ella. Curiosamente, la escena de acá es el Maya de vapor, el temazcal, que todavía hasta la fecha muchas veces se usa, ¿no? Entonces está la parturienta, el bebé y el temazcal. Y aquí ya, tal vez esto podría simbolizar este nacimiento como el renacimiento de ellos después de las profundas vicisitudes y violencia y todo lo que tuvieron pasar a lo largo de la ruta. Aquí ya llegan a Tenochtitlan, como pueden ustedes ver en el escudo en la famosa
lo de las tunas, ¿no? En el nopal este. Otra vez las fechas y ya una armonía que no se había llegado a ver. Aquí viene una segunda parte del códice, que es ya, se acaba la peregrinación, ahora viene ya Tenochtitlan en toda su dimensión, en toda su brillantez. Como ustedes saben, el primer Tlatoani formalmente instalado fue Acamapichtli, aquí con su grifo antropónimo, que quiere decir haciendo las flechas. Aquí está la mano con los dardos haciéndolo, ¿no? Aquí está el símbolo de Tenochtitlan, que es el nopal sobre la piedra, y cada uno de estos tlatoanis va a estar acompañado por las conquistas que logró hacer o las cosas que hizo durante su reinado. Vuelve otra vez la calidad, como pueden ver, salta a la vista. En la figura de él, alajado, con su shubitzoli, sentado en un ikpali. Como ustedes saben, estos ikpalis de respaldo eran para uso exclusivo de la nobleza. Va calzado, y todo en él es lujo y esplendor. Acamapichtli. Él hizo tanto conquistas como obras civiles. Por ejemplo, hizo un albarradón y ¿cómo se llama esto? Una cosa para el agua. Aquí, exacto. Entonces, esas son las obras civiles que él va a hacer, además de la construcción de este templo en Tlatelolco. De manera que esos fueron, entre otras, la rendición de cuentas de Acamapichtli a lo largo de su reinado. Este Acamapichtli, como ustedes saben, era de Culhuacán. Los mexicas, al llegar a instalarse aquí, estaban muy interesados en inyectarse nobleza, en inyectarse sangre noble. Ellos eran unos pobres migrantes desconocidos, de que nadie conocía su rostro, que llegaban a instalarse aquí. Para ellos era importantísimo hacer vínculos con la nobleza del altiplano. Entonces, en algún momento cabildearon, como ahora se dice, con Culhuacán, para que les diera a alguien que pudiera inyectar esa sangre noble en ellos. Ese alguien fue Acamapichtli. Él tuvo 20 esposas de los grandes señores de Tenochtitlan. Él traía sangre noble de Culhuacán y él va a ser el fundamento de la nobleza del Tlatocayotl Tenochtitlan, Acamapichtli. Todos los siguientes soberanos van a ser hijos y nietos de él, ¿verdad? Que es fundamental para la historia del reino. Aquí están entonces sus conquistas y sus obras civiles. Aquí tenemos a otro más, a Shayakati, brillantísimo estratega militar. Él verdaderamente expandió de una manera escandalosa las fronteras de Tenochtitlan. Conquista tras conquista, no están aquí todas. Desde luego están los guerreros con su Ixcahuipili. Como ustedes saben, el Ixcahuipili era una especie de chaleco hecho de un algodón muy compacto que supuestamente servía para atajar las flechas, o sea que están sumamente bien equipados. Su chimali, por supuesto, y su macana, que son armas muy mesoamericanas, muy antiguas. Bueno, él tiene unos ejércitos, unos contingentes perfectamente bien formados y pues bien reforzados, ¿no? Acashayacatl, perdón, que es el rostro que sale del agua. Aquí ven ustedes el símbolo del agua con el rostro saliendo de allí.
Axayácatl. Él porta también un bastón de mando muy espectacular y, repito, el vestuario no hace más que desprender lujo de él, ¿no? Él es el que conquistó Tlatelolco también, lo anexó, que antes no estaba anexado, era autónomo, lo anexó a Tenochtitlan después de una batalla verdaderamente feroz, como se puede ver aquí. Vean también el dibujo arquitectónico, que también está hablando pues, de otras técnicas, ¿no? Entonces aquí tienen a Xayácatl. Y finalmente, la entrada a México de las tropas españolas. Es muy conocida esta lámina, donde va Cortés, otra vez ya está trabajando el tlacuilo maestro, Cortés, con media armadura, despojado, se ha descubierto él, al lado de Malinche, la Malinche. Como ustedes saben también, ella fue sumamente útil para Cortés en muchos campos. Y al decir en muchos campos, digo en muchos campos también. Ella le sirvió, desde luego, de traductora, fue su asistente, fue su informante y convivió con él naturalmente. Tuvieron, parece, una relación apasionada, muy fuerte. Ella le dio su primer hijo varón, don Martín Cortés, que mucho le alegró a don Hernando. De manera que fue una relación pues, muy fructífera hasta que duró. El tlacuilo la pinta también extremadamente primorosa, el huipil que trae perfectamente bien detallado, el peinado, el rostro que no tiene ninguno de las otras figuras anteriores, con rubor, hoy diríamos que está maquillada Malinche. Lo que llama la atención es que esté descubierto Cortés, lo que quiere decir que al lado derecho de esta hoja, que hoy no hay nada, hubo otra lámina en donde posiblemente estaba aquí parado Moctezuma, por supuesto, rodeado de su estado mayor y de todos los aristócratas que lo acompañaron cuando salieron a recibir a Cortés allí en la calle de Pino Suárez, la actual Pino Suárez. Cortés, al ver que venía el güey Tlatoani de México, se baja del caballo, se descubre para saludarlo y viene esa famosa salutación que hubo entre los dos, que ha sido muy historiada y todo. Todos los demás, su estado mayor de él, van cubiertos con la media armadura, sus escudos y las armas europeas, ¿no? Las lanzas y las espadas y todo. Le llamó mucho la atención también al tlacuilo el palafranero de Cortés. Desde luego nunca habían visto a alguien de origen africano en el Valle de México, ciertamente. Entonces, claramente se ve cómo le llamó la atención por la importancia que le dio al palafranero que sostiene de la vida del caballo, más aún que al Estado Mayor cortesiano que vienen aquí, ¿no? También llama la atención la desproporción que hay entre un caballito chiquitito comparado con el resto de los personajes de aquí. Entonces tiene aquí, repito, el Estado Mayor, Cortés y la Malinche encabezando, ella fungiendo como traductora entre el gran Tlatoani de México y el conquistador, y atrás van tres indios, los tamenes. Como ustedes saben, en la jerarquía de clases sociales tan rígidamente diferenciada que operaba aquí, el nivel de hasta abajo era el de los tamenes, que eran los cargadores. Luego estarían los macehuelos, luego estarían los pochtecas, luego estarían todos. Este es el nivel de hasta abajo, que su función es solamente la de cargar, con el famoso mecapal que se enredaban en la frente para colgarse en las espaldas
la carga, porque acuérdense que no había bestias de carga, ellos hacían ese trabajo. Entonces aquí vienen, que son los que llevan todos los bastimentos de la expedición. Ellos fueron también muy claves en la conquista, porque necesitaban ellos pues, estar alimentados. Ellos se encargaron de ese departamento, diríamos. Este va cargando guajolotes, este va cargando tortillas, este va cargando algún otro alimento que no sabemos. Y por supuesto, la presencia del gran estandarte del Espíritu Santo que ondea aquí y que, bueno, tiene un simbolismo enorme. Otras fuentes hablan de que Cortés entró al amparo de la Purísima con un estandarte de la Virgen. Él era muy mariano, pero en esta ocasión el Tlacuilo de Azcatitlán puso al Espíritu Santo. Se conoce que tenían varios estandartes. Entonces he querido terminar esta breve análisis del Códice Azcatitlán con esto, que desde luego forma parte de la tercera sección de este libro de historia, que empieza con un grupo de migrantes en situación de crisis y termina con un gran reino productivo y tan productivo que sucede esto en la conquista. Muchas gracias. Bien, podemos, si alguno de ustedes desea hacer alguna pregunta. Sí, está. Gracias, buenas noches. Doctora, a mí me gustaría preguntar, estos códices y esta información que utilizó Cortés en las primeras, bueno, ¿cómo decirlo?, en la segunda fase de expansión, una vez que ya había caído Tenochtitlán, ¿se tiene alguna idea de qué fue lo que les pasó a esta información utilitaria, que pues me imagino que no se quemó en la quema de códices o algo así? ¿Se tiene una idea de dónde quedaron y por qué no los conservamos? Mucho me gustaría saber dónde quedaron, como a todos. Sabemos realmente, no suponemos, sino sabemos que Moctezuma, él le prestó esas cartas geográficas, porque ellos estaban interesados en el oro, su asunto era el oro, a eso venían, ellos venían a hacer negocios. Entonces, en esa primera etapa en que hay una amistad entre Moctezuma y ellos, pues, Moctezuma, acuérdense que los recibe ahí en Pino Suárez, se hacen unas grandes salutaciones y honores y discursos y todo, y se van todos juntos caminando y los aloja en el palacio de Axayácatl, ahí enfrente de la catedral. Vamos, les abrió de par en par los brazos. Entonces, y se van a quedar ahí varios meses. En esos meses, Cortés se empieza a involucrar con qué es lo que hay aquí, qué estrategias tienen que usar y todo, y le dice a Moctezuma que ellos están interesados en buscar oro, eso es lo que quieren. Entonces Moctezuma le da una carta geográfica, un plano, un códice de un plano, en donde ellos tenían perfectamente bien detectados los centros donde pudieran ellos encontrar mantos auríferos. Pero no sabemos más, desafortunadamente. Sabemos también que a Cortés le interesaron sus archivos fiscales, también por lógica. Ellos vienen a eso, no vienen a jugar. Son expediciones de negocios que ellos tienen. Entonces, el que aquí hubiera un conocimiento tan preciso del sistema fiscal de toda Mesoamérica, pues era un tesoro natural para el que lo quisiera. Y lo había.
Vamos, la corte Tenochca llegó a tal grado de sofisticación que tenían perfectamente peinado el territorio. A ellos también les interesaba, si no el oro, si todas las materias primas y todo lo que negociaban, ¿no? Pues por eso necesitaban tener eso. Eso también lo usó Cortés en su provecho propio. Desafortunadamente, para acabar, ya se contesta la pregunta, pues no sabemos. Una pregunta más. Gracias por esa extraordinaria exposición tan sencilla y tan didáctica que yo, para entender, veo las gráficas y se me hace difícil interpretar todas las figuras. Al explicarnos tan extraordinariamente la caminata de estos peregrinos fundadores de lo que hoy es México en la antigüedad, he tenido siempre una inquietud, y ahora que usted mencionó una cifra de 500 aproximadamente conocidos de estos códices, ya se sabe el origen aproximado, cuál era, de dónde salieron. Aztlán famoso porque en alguna ocasión escuché yo que por Nayarit ya había una isla que querían asemejarla allá, y esta es la realidad. Y después, doctora, la llegada aquí y la relación para que los tlacuilos adquirieran algunas técnicas españolas para conservar su historia y adentrarse a eso. Esto sí podría darse como el principio de la escritura conocida a las fuentes reales de la historia prehispánica, doctora. Muchas gracias. A ver, espéreme, ¿cómo me dice la llegada aquí? Sí, primero los tlacuilos ya que tenían su técnica y su desarrollo aquí, al llegar a los españoles y combinar sus conocimientos también, esto podría darse como hecho de empezar a conocer la escritura de la historia a través de esa época. Pues sí, fue importantísimo eso. Yo no ceso de exaltar ese prodigio de Mesoamérica porque es exclusivo de aquí. Primero, haber inventado una escritura propia, la única fuera de Europa, ¿eh? Y la única en el continente americano que se hace de manera autónoma. Eso tiene un valor que no podemos acabar de justipreciar eso. Pero luego al llegar el impacto tan avanzado, todo por decirlo de alguna manera, muchas cosas se van a acabar. Fue muy fuerte la llegada. Muchas cosas se van a acabar, empezando por las religiones, más otras. Por ejemplo, la escritura sobrevivió, pero no sobrevivió la arquitectura. No se pudo. Siempre pienso que al día siguiente de la llegada de ellos, los despachos de los arquitectos cerraron. De veras, ya no volvieron a construir. Pónganse a ver. Y llegó a los escultores, la escultura monumental tan, pues no sé qué adjetivo decir, que se produjo, también se acabó, pero la escritura no. Eso es lo que quiero poner a la consideración de ustedes. ¿Por qué? Pues porque la necesitaban. Tan la necesitaron que se siguió escribiendo durísimo. Con la inteligencia de estos señores tlacuilos que dijeron, pues, perfecto, voy a aprender qué se necesita. Lo que yo tengo es que dar un servicio. No estoy aquí jugando. ¿Qué se necesita? Es una manera clara de que todos se entiendan. Y es cuando surge este nuevo arte. Espero haber sido clara, ¿no? Gracias. ¿Tiene una pregunta más? ¿Aquí había levantado la mano usted? Sí. Muchas gracias por la espléndida plática. Mi pregunta va más en el sentido de qué herramientas digitales se han utilizado para el procesamiento y la interpretación de los códices. Me refiero sobre todo
a procesamiento de imágenes, reconocimiento de objetos, inteligencia artificial, este tipo de cosas. Gracias. No, pues es muy buena su pregunta porque es precisamente está usted poniendo el dedo en la llaga. Mire, desde el principio se interesaron ellos, ya lo dije como 20 veces. Siguió el interés. En el siglo XIX los genios europeos como Seller y no sé, Kingsburg, entonces siguieron estudiándolos. Pero lo que se ha hecho en el siglo XX es maravilloso. El siglo XX ha sido especialmente prolífico en trabajos acerca de los códices, en todo, en su lectura, en los grandes catálogos, en la epigrafía. Vamos, están verdaderamente bajo una gran lupa después del siglo XX. Investigadores de México, un sinfín, de Estados Unidos, de Francia, hay una corriente importante, etc., ¿no? Y ahora nos viene a todos los que nos interesa esto, el tema de la reproducción moderna, diríamos, porque urge. Entonces, hay ya un avance muy importante y el resultado es que no solo los vamos a conservar para siempre, sino que leer un códice en una pantalla o tratarlo de leer, porque no quiero tratarlo de leer, es mucho más preciso gracias a la pantalla, que nos dice más cosas que lo que nos está diciendo el mismo original, por los acercamientos, por todas las magias que uno puede hacer ahí. Lo que le quiero responder es que muy buena su pregunta y muchísimo se ha hecho en ese tema y se sigue haciendo. Gracias. Bien, había uno más ahí, por favor. Ahí el micrófono lo tienen allá atrás. Bueno, yo le quería dar las gracias por su extraordinaria narrativa. Hace que se imagine uno muchas cosas más de lo que está ahí. Y mi pregunta es si ha pensado, por ejemplo, esto traducirlo, ya que hablaban de la tecnología, a los sistemas de información geográfica, porque a todo lo largo del proceso del códice está marcando espacios y está marcando tiempos. Entonces, un tipo ARGIS, QGIS de sistemas de información geográfico sería ideal para verlo más preciso, así en qué espacio y como capas temporales. Gracias. No, bueno, se me hace fantástico eso. Nunca se me hubiera ocurrido. Ayúdenos usted. De veras. Ayúdenos. Claramente se ve que tiene usted un conocimiento de esto. Hay que platicar. Por favor. Gracias. ¿Alguien iba a preguntar por aquí? Felicidades, doctora. Una pregunta, mencionó usted la existencia de 3 estilos de códices, el estilo de Tlatelolco, de Tenochtitlán y de Texcoco. ¿Dónde podemos encontrar más información sobre este punto en especial? De eso concretamente, pues yo creo que con Robertson, váyase de plano con Robertson. Usted lo conoce, él hizo una tesis doctoral de esto, que se publicó y todo, y él tiene una muy clara visión de estas diferencias, que también las hubo en la época prehistórica. Los mayas eran distintos de los mixtecas, distintos de los de acá. De la misma manera va a pasar con las otras escrituras, pues hay estilos. Váyase con Robertson. Perdón que me meta. Debo de decir que la biblioteca ya tiene aplicaciones digitales para códices como Boturini y uno muy interesante que utiliza Google Earth, que es el mendocino y que está disponible gratuito y se puede revisar. También todos los códices están digitales y se pueden bajar de la plataforma de Mediateca de Lina y de la biblioteca. Entonces, por supuesto que la pregunta en cuanto a los aspectos digitales y la modernidad se ha trabajado ya desde hace algunos años en el INA, particularmente en esas aplicaciones, porque hemos estado trabajando varios de los códices y ya utilizamos precisamente parte de esa tecnología. Bueno, pues yo quisiera agradecer a todos ustedes su participación.
y agradecerle a la doctora su brillante exposición didáctica e ilustrativa. Creo que para todos es interesante encontrar esto que yo vuelvo a insistir, es la fundación de nuestra nación. Esta es una raíz, la raíz territorial, pero es también una parte de la raíz cultural y de la raíz étnica, de donde surgimos la mayoría de los mexicanos, el pueblo de hoy, y por lo tanto encontrar el camino en este caso de la aparición de la escritura, de la utilización de las nuevas conocimientos de los españoles, es el meternos en esa globalización cultural de la cual todos formamos parte. No hablo yo de modelos económicos, sino de este asunto de la expansión de los pueblos. Creo que en este caso la exposición de la doctora nos ayuda a ampliar y entender mucho mejor este proceso de formación de nuestra escritura. Quiero agradecerle a nombre del doctor Baltasar Brito, director de la biblioteca, y de todos nosotros, su participación, y le quiero entregar un diploma de agradecimiento, así como un libro y por supuesto nuestro aplauso. Muchas gracias y dos anuncios. La conferencia está en la página de la biblioteca, en el YouTube de la biblioteca, para quien quiera volverla a escuchar o analizar algunas de sus partes. Y los invitamos para que el próximo martes estén con nosotros, con el doctor Eduardo Corona, quien participará con un análisis del Códice Misantla y toda esta historia de la conquista. Muchas gracias y buenas noches.